Book of Shadows, el proyecto de la bruja de Blair 2 del año 2000, es una de las películas que más nostalgia me traen. Book of Shadows es la secuela de la famosa película El proyecto de la bruja de Blair, estrenada en 1999, aunque esta segunda parte fue mal recibida por la crítica de ese tiempo. Con los años, los fans la hemos convertido en una obra de culto que no puedes dejar de ver. Esta secuela, a diferencia de la primera, que usaba el formato de metraje encontrado, esta adopta un estilo narrativo mucho más tradicional, mezclando terror psicológico y sobrenatural. La trama sigue a un grupo de jóvenes que, fascinados por la leyenda viral de la bruja de Blair tras el éxito de la primera película, deciden hacer un tour por los bosques de Burkittsville, Maryland, donde ocurrieron los eventos ficticios. El grupo incluye a una pareja, una escritora investigadora y una chica gótica interesada en lo oculto. Pasan la noche en las ruinas de la casa de Rustin Parr, un lugar clave de la mitología de la bruja. Tras una noche de fiesta, el grupo despierta sin recordar lo sucedido y descubre que cosas extrañas están ocurriendo: grabaciones perturbadoras, objetos que aparecen y desapariciones inexplicables. A medida que intentan descifrar qué pasó, se ven envueltos en visiones, alucinaciones y eventos sobrenaturales que sugieren la influencia de la bruja de Blair. La película explora temas de percepción, realidad contra ficción y los efectos psicológicos del miedo y la sugestión mental, mientras los personajes también a la vez enfrentan sus propios traumas y la posible posesión por fuerzas demoníacas. La narrativa juega mucho con la idea de que la leyenda de la bruja de Blair puede ser tanto una construcción mediática o una amenaza real, cuestionando así si los eventos son sobrenaturales o producto de la charlatanería y la sugestión colectiva. La película se centra en el impacto cultural de la primera cinta y el poder de las historias para alterar la realidad. Joe Berlinger, director conocido por documentales de crímenes reales como Paradise Lost, concibió la película como un thriller psicológico sobre la histeria masiva inspirada en el furor mediático de la primera película. Sin embargo, Artisan Entertainment la transformó en postproducción en terror convencional sin avisarle al director. Añadieron cortes de gore, una nueva banda sonora y escenas de asesinatos y sustos que no estaban, lo que Berlinger describió como una falta de respeto total, una traición vulgar, y no le gustó para nada al director el resultado final de su película, y en entrevistas que le hicieron en su tiempo dijo que esta era la peor película que había filmado en toda su carrera. Y si te está gustando este video y aún no estás suscrito a Crypto TV, te pido de favor que te suscribas en este momento, toques la campanita y actives todas las notificaciones porque es gratis y me motivas a crear contenido como este. Tras el éxito del proyecto de la bruja de Blair, Artisan lanzó un concurso con 4 guionistas, incluyendo a Joe Bokenkamp, futuro creador de The Blacklist, para ideas de una secuela. Berlinger rechazó todas las propuestas en formato found footage por ser demasiado similares a la original. Quería hacer algo totalmente distinto y propuso su propio estilo, que evolucionó hacia un enfoque metatextual, aunque inicialmente planeaba omitir la mitología de la bruja. Berlinger pasó semanas en Burkittsville, Maryland, entrevistando a locales sobre cómo el proyecto de la bruja de Blair había convertido su pueblo en un caos turístico. Estas conversaciones inspiraron directamente a personajes como Erika, una wicana que defiende su religión contra la distorsión de la película original, reforzando el tema central de Berlinger. Berlinger dice que el mal surge de la obsesión humana y no necesariamente de lo sobrenatural. Sin embargo, algunos grupos wiccanos criticaron la película por asociar su espiritualidad con el horror, lo que generó debates en foros online de la época sobre la representación de la Wicca en los medios. Y esta controversia llevó a Artisan a incluir explicaciones en el material promocional, aclarando que la bruja de Blair es una ficción y no refleja prácticas wiccanas reales. Los créditos iniciales planeaban abrir con Witchcraft de Frank Sinatra para un tono ligero, pero Artisan decidió reemplazarlo por temas de Marilyn Manson. La campaña también incluyó un dossier promocional con reportes policiales falsos,
un teaser con una mujer semidesnuda atacada en el bosque y hasta un festival llamado el Blair Witch Webfest que duraba 3 días con puros concursos y que así atraían gente. El rodaje duró 44 días cerca de Baltimore con la directora de fotografía Nancy Schreiber, capturando escenas de campamento en el Winds Falls Leaking Park, donde las ruinas de la casa de Rustin Parr se construyeron con espuma de polietileno para simular antigüedad. Otras locaciones incluyeron un sanatorio abandonado para la escena del hospital de Tristan y el Clipper Mill, como el Loft Industrial de Jeff, una antigua fábrica de escobas. Artisan obligó a Berlinger a filmar escenas sangrientas semanas antes del estreno, incluyendo asesinatos de turistas rodados en su propio patio trasero, y esto provocó tensiones creativas y contribuyó a la percepción de la película como un desastre entre sus responsables. La edición de VHS y DVD incluyó el extra The Secret of Esrever, y esto daba la posibilidad de que los espectadores podíamos reproducir escenas al revés o a cámara lenta para hallar mensajes ocultos. Se ha convertido de culto esta película por varias razones. La primera es porque su estilo narrativo rompió completamente con el éxito viral de La Bruja de Blair, lo cual fue una jugada audaz y experimental. Esta entrega nos dice también cómo las historias y los medios de comunicación pueden moldear la realidad y manipular a la sociedad a extremos peligrosos. Nos manipulan constantemente. Aparte, la estética de la película es muy específica, con su banda sonora teniendo a Marilyn Manson, refleja totalmente la época del año 2000 y es pura nostalgia. No es una película de terror tradicional. Me gusta mucho por su originalidad y su ambigüedad, porque te deja reflexionando acerca de si los eventos son sobrenaturales o son productos de una sugestión y charlatanería. La reputación de esta película ha crecido con el tiempo, y si aún no la has visto te recomiendo Book of Shadows, el proyecto de La Bruja de Blair 2. No te vas a arrepentir, está muy buena, es una película muy intelectual y bien hecha. Valoro mucho el intento del director por hacer algo más que una secuela convencional. Me gustó cuando la vi en el 2000 y me sigue gustando ahora 25 años después. Y si mi contenido te ha parecido entretenido o interesante, te pido de favor que lo compartas con un amigo o amiga a quien también le guste el género del terror. Esto me ayudaría mucho a llegar a nueva audiencia y a seguir creciendo. Y aquí en la pantalla final te voy a dejar un video muy interesante de las mejores películas de terror que tiene Netflix para disfrutar en estos días de Halloween. Te invito a que sigas disfrutando de nuestro contenido y nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador.